Capítulo 15. Dios Todopoderoso. Milagros cotidianos y extraordinarios. Todos necesitamos milagros. Jesús dijo que haríamos lo que Él hizo y aún mayores obras. Dice el Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y el Salmo 31, 19, 20. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Cuando uno escudriña varios libros o escucha ciertos mensajes que se predican, ve que todos enseñan fórmulas de cómo traer milagros. Dicen, haz esto, ayuda, haz esto otro, etc. Sin embargo, cuando vamos a la experiencia, eso falla. ¿Por qué? ¿Te has preguntado cómo puede ser que Dios le dé el milagro a un niño que pide unas zapatillas y no a un enfermo? ¿O por qué Dios responde nuestra oración por un tema secundario, pero no por un motivo de salud? ¿O por qué Dios responde a un tema de salud con un milagro, pero no a un tema secundario? Cuando leemos la Biblia, no vemos un patrón para traer milagros. Pablo los hacía con los paños de su transpiración. Pedro callando con su sombra. Y en otro caso, mediante la declaración. La pregunta que surge es, ¿hay muchas fórmulas? ¿O en realidad estábamos leyendo mal? Otro aspecto que se ha enseñado es que Jesús predicaba y confirmaba su palabra con milagros. Estos eran la señal del reino. Es correcta esta afirmación, pero errónea la conclusión a la que algunos llegan. Lo explico. Si leemos lo que escribí, obtendremos la conclusión de que si predico, Dios me dará milagros, porque estos son las señales del reino de predicar. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Te comparto el principio básico del presente capítulo. La presencia de Dios es la fuente de todos los milagros, prodigios y maravillas. Los milagros no son hechos aislados, sino la expresión de Dios en medio de la comunión diaria con Él. Observemos esto en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Notaste la última frase? Porque Dios estaba con él. Ahí está el secreto. La presencia de Dios es una relación con Él. No es un toque, un sentir, una expansión. Es un vivir las 24 horas, una relación de intimidad con Él. Cristo conmigo, comprando en el negocio. Cristo conmigo caminando, paseando, viajando en auto, jugando con mis hijos, acompañándome en mis reuniones, etc. Él es parte activa a las 24 horas. Él está involucrado en mi vivir. Yo vivo en su vivir. No busques un milagro. Busca comunión diaria con su presencia. Es
en su presencia donde viven los milagros. No vienen por aprender a hacer una oración perfecta, sino por darle la bienvenida a su presencia a lo largo del día. Eso es crecer en tu relación con Dios. Entonces dejarás de verlo como el solucionador de mis problemas o el Dios de los milagros. Si vivís así la vida cristiana, solo orarás para pedir milagros y perderás tu comunión con Él. Buscarás fórmulas para atraer milagros y sufrirás cuando no obtengas respuestas. Está muy bien pedir, pero eso es un detalle dentro del vínculo llamado comunión diaria. Ya no necesito ir a un culto de milagros, sino vivir a Cristo las 24 horas. Herodes, al mejor estilo de programa de TV, le dijo a Jesús: «Deslúmbrame con un milagro». Jesús no habló. Él no es un hacedor de milagros que busca provocar el deslumbramiento. Recordá que con el tiempo tu relación con Dios cambia. Ya no es la de un bebé con papá, sino la de un adulto con Dios, el mejor padre. Ya no es padre niño pequeño, sino padre hijo. Dale la bienvenida a su presencia. Siempre es la puerta de entrada a los milagros. Dijo André Murray: permanecer completamente significa orar mucho. Siempre recordemos que Jesús dijo que haríamos milagros mucho más grandes que los que Él hizo. Pero nos olvidamos de que Él llamó a los discípulos para que anduviesen con Él. Marcos 3:14. Disfruta de Él cada día. Leí que una persona oraba y se quejaba: estoy en silencio y no pasa nada, me aburro. El pastor le dijo: disfruta de Él, de su compañía. Nos volvemos semejantes a quienes contemplamos. Moisés bajó con el rostro de luz al ver la luz de Dios. Disfruta de Él, su silencio no es ausencia. Cuando dice que vayamos a las naciones porque Él estará con nosotros, no es solamente para que no te sientas solo, no, es para que recuerdes que Él es la fuente de todo. Debemos dejar de buscar un milagro para buscarlo a Él. Cuando estoy en Él disfrutando, durante el día el milagro podrá venir por declarar la palabra, alabanza, un acto de perdón, una oración, una palabra de ciencia o profética, etc. Porque no es la fórmula lo que trae el milagro, sino que andar en comunión trae el milagro. Así que deja de buscar la fórmula. Por eso Pablo sanaba con el sudor de su delantal, con la orden, con la declaración de fe, etc. El error de los libros acerca de cómo recibir un milagro es que dan la fórmula del milagro, pero no de la presencia. Sin comunión diaria, las fórmulas son solo palabras. Esto explica por qué Jesús y los apóstoles no tenían un ritual fijo de cómo traer un milagro. Pedro le dijo al paralítico: lo que tengo te doy. Él tenía el nombre de Jesús, la comunión con Él. Los incrédulos veían los mensajes y comentaban: estos estaban con Jesús. Hechos 9, 33, 34. Intuyeron que los milagros venían de una presencia con la que ellos habían estado y seguían estando. A Eneas, Pedro le dijo: Jesucristo te sana.
No era una fórmula, era la presencia que soltaba. Es su presencia expresada la que hace milagros. Abimelech, un rey pagano, vio que Abraham caminaba en la presencia siempre. Génesis 21-22. Cuando en la Biblia se habla de presencia, no es un momento, sino un vivir de 24 horas. Así que olvidá las fórmulas, búscalo a Él. No se trata de tu fe, sino de su fe. No es lo que yo hago, sino lo que Él es. Si lo veo hacia atrás, lo veré hacia adelante. Ves que Dios estuvo en el acto de bondad, luego que estuvo en las coincidencias, luego en las interrupciones divinas, etc. Y así cada día te haces más consciente de dónde y cómo Él trabaja en tu vida. Una mujer cuenta que cuando viajó a Escocia, vio un letrero que decía: Nacimiento del río Tweed. Después observó cómo el arroyo, cuyo origen era un insignificante manantial, fluía hasta convertirse en una presencia hermosa y grande en el valle, un río cruzado por un puente. Buscá las fuentes ocultas del paisaje. Al hacerlo dirás: qué lindo día que tuve. Lo vi a Él actuar a lo largo de las horas. David decía que quería ver la hermosura de Dios todos los días de mi vida. Salmo 27-24. No te obsesiones buscando fórmulas. Nadá en el río y deja que Dios te guíe a orar, declarar, adorar, etc. Debemos dejar la reunión de milagros para pasar a vivir en Cristo las 24 horas, mientras oramos por milagros al caminar. Y cuando los milagros no suceden, siempre la gracia de Dios es liberada para seguir adelante, ya sea que el milagro aparezca o no. Claro que deseamos el milagro, pero la gracia debe ser abrazada sí o sí. No creamos que porque no hubo milagro, la gracia falló o no fue liberada. Recordá, mientras estamos en comunión, oramos por milagros, y mientras oramos por milagros, sucedan o no, Dios nos da gracia para seguir adelante. No hay más poder en un milagro que en su gracia. Él es el mismo Dios. La presencia es el camino. El milagro es un acto en el camino. Debemos ver las 24 horas completas en Él, no en cortes. Acá sí obró, acá no obró. Él prometió estar todo el día y todos los días. Esto explica por qué Pablo vio milagros gloriosos y también situaciones donde no fue librado. El apóstol fue usado por Dios para sanar enfermos graves, pero para el estómago, a Timoteo le dijo que tomara vino. El Señor lo sostuvo en la cárcel, liberándolo varias veces, pero no lo liberó de las piedras de los enemigos. Aún así, el apóstol no especulaba por qué sí y por qué no. Él nunca fraccionó su vida en bloques, sino que nadaba en el río cada segundo de su existencia. Albert Einstein lo expresó así: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Uno es como si nada fuera un milagro, la otra como si todo fuera un milagro. Los milagros están cada día, están ahí, solo debemos verlos. Algunas ideas sobre los milagros.
El milagro es un nuevo comienzo. Siempre abre algo nuevo en el camino. Es un signo, simeión. Tiene una enseñanza. Algo quiere decirte. Debes leer la enseñanza de ese signo que Dios coloca en tu camino. Espera el milagro envuelto como Dios lo desee, no como vos querés. Si siempre veo al Señor de la misma manera, nunca descubriré nuevos rostros de Él en mi vida. A veces, los milagros no son las cosas que sucedieron, sino las que no sucedieron. Los milagros graduales. Imagínate que le pedís a un compañero de trabajo que te dé el contacto de un carpintero que a él le dejó un mueble perfecto y hermoso. Lo ves y decís, sí, quiero uno así. Tu amigo te responde, te paso su celular. Es un excelente carpintero, pero tarda una eternidad en hacer el mueble. Eso es similar al milagro gradual. Dios trabaja con pautas. Por ejemplo, le pido al Señor, dame un amigo. Esto no significa que vendrá alguien y ya será tu amigo, sino que probablemente venga alguien y se construya el vínculo. Vivir en bendición. Las bendiciones son poder de Dios, pero por los canales naturales que vemos a lo largo del día. Son los regalos de salud, prosperidad, fuerza, etc. Cuando la bendición se detiene, necesitamos un milagro. El milagro es la intervención de Dios con su poder, que suspende las leyes naturales para restablecer algo. Por ejemplo, yo tengo la bendición de la salud. Cuando ésta se pierde, aparece la enfermedad. Y el milagro restablecería la salud para volver al río de la bendición. La bendición es mejor que el milagro. La bendición es tener salud. Milagro, recuperarla porque la perdiste. Bendición es tener dinero. Milagro es que aparezca algo, una circunstancia para cancelar las deudas. El plan es caminar en bendición. El milagro es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Pistas para ver a Dios en mi día. Todo acto sobrenatural milagroso. Todo nuevo comienzo.